Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Buenas noches, les doy la bienvenida al tercer coloquio latinoamericano en salud mental, aportes innovadores 2021. Es grato contar con su presencia en nuestra tercera sesión de este segundo semestre del 2021. Quien les habla, Nubia Álvarez, soy representante de la Universidad de Boyacá y los acompañaré como moderadora de este evento. Inicialmente, quiero dar cuál va a ser el orden del día de hoy. Vamos a presentar a cada una de las universidades y sus representantes. Posteriormente, cada uno de ellos hará su ponencia. Inicialmente, quiero darle la bienvenida a la magíster Diana Carolina Cárdenas, quien nos acompañará con la temática Psicología Cognitiva aplicada en contexto organizacional,
acompañada de la psicóloga en formación Jennifer Viviana Pérez. También nos acompañará la magíster María del Pilar Alejos como representante de la Universidad César Vallejo de Perú, acompañada de los psicólogos en formación Yuki González, Jorge Luis Castillo, Daniel Sotelo, con la temática salud y seguridad ocupacional. Finalmente está la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con la magíster Xochi Velasco López y estará acompañada de los psicólogos en formación María Elena Cervantes, Ana Sofía Luna, Miguel Ernesto Sastre, María José Serrano, Andrea Páez. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro tercer coloquio. Como ustedes pudieron escuchar, el área que vamos a manejar el día de hoy es el área organizacional con 3 temáticas específicas. Entonces le voy a dar el paso a la magíster Diana Carolina Cárdenas junto con la psicóloga en formación Jennifer Viviana Pérez de la Universidad de Boyacá de Colombia. Muchísimas gracias, profesor Nubia. Pues como mencionaron, mi nombre es Diana Carolina Cárdenas, yo hago parte de la de la Universidad de Boyacá. El día de hoy quiero presentarles a la estudiante de formación, Viviana Pérez. Ella es estudiante de práctica, está desarrollando su práctica en el ámbito de la psicología organizacional y está realizando una intervención en la municipio acá de Boyacá, en Colombia, y esta intervención la está orientando hacia la psicología organizacional, su ponencia la psicología aplicada a la intervención. Perdón, magíster Diana. Así que le doy la bienvenida. Perdón, magíster Diana. Estamos teniendo dificultades para escucharla. Parece que es como señal del internet. Entonces, si le parece, le daríamos paso ya a la estudiante Jennifer. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer para mí estar esta noche con todos ustedes. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Por favor, ¿me confirman que están viendo mi pantalla? Sí. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces. Bueno, me presento nuevamente para todos. Mi nombre es Jennifer Viviana Pérez Combusta, psicóloga en formación, 10º semestre de psicología de la Universidad de Boyacá. En estos momentos estoy realizando mi tercera práctica en el municipio de Firavitoa desde el área organizacional. Mi ponencia se ha llamado Psicología Cognitiva aplicada a la intervención organizacional. Y bueno, espero hacerme entender muy bien. Ok, vamos a iniciar con una contextualización. Firavitoa es un municipio pequeño del departamento de Boyacá, acá en Colombia. Tiene alrededor de 6.500 habitantes. La administración actual, hablo de la alcaldía, lleva más o menos un recorrido de 2 años. Cuenta con 80 trabajadores de diferentes edades. Se podría decir que el 80% de estos trabajadores son pertenecientes del municipio. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, es una organización que se divide en 13 dependencias, las cuales deben ser abordadas por lo mismo. Es un trabajo un poco extenso, pero ha sido muy gratificante. Ok, en cuanto a la gestión de talento humano y psicología organizacional, se debe tener en cuenta algo importante. Anualmente, a través del modelo integral de gestión y de planeación, se hace una medición a todas las organizaciones del país. Se hace una medición no solamente en cuanto a talento humano, sino a diferentes áreas de la organización. Sin embargo, pues lo que nos abarca acá es talento humano, que se debe tener en cuenta como una de las prioridades a trabajar continuamente durante la organización. En talento humano, si bien no todas las temáticas van a relacionarse directamente con la psicología organizacional, es importante tener en cuenta
que de esto se debe intervenir de acuerdo a la necesidad de la última medición que se haya hecho en la organización. Ahora, en cuanto a los avances en psicología organizacional, ya muy puntualmente en la organización, se encuentra que en los últimos meses se le ha dado un poco más de importancia a estos aspectos. Se han implementado más estrategias, se ha brindado muchos más recursos a este tipo a esta área de la psicología, mm, y se está fortaleciendo de una forma bastante satisfactoria. Ok, esto en cuanto a la contextualización. Ahora, la identificación de necesidades se llevó a cabo por medio de dos estrategias cualitativas y estrategias cuantitativas. En primer lugar, las estrategias cualitativas por medio de la observación, el reconocimiento de la organización desde el primer día en el que ingresé en la organización. Las narrativas de los funcionarios que no solamente se dan, digamos, a modo de entrevista, sino se dan de forma muy espontánea, el cómo estos funcionarios se expresan sobre cómo es su ambiente laboral, cómo es su función dentro de la organización, cómo se sienten identificados con la misma. Y aparte de la profesional encargada del área, cómo ella y mi jefe inmediato me dan una inducción a cómo se lleva a cabo la psicología organizacional en, dentro de toda la administración, qué se ha trabajado, cuáles han sido los resultados a partir del último semestre. Y a partir de acá nacen una identificación de necesidades desde lo cualitativo. Ahora, desde las estrategias cuantitativas, se quiso diseñar un diagnóstico de clima organizacional. ¿Por qué? Porque si bien se tenía que tener en cuenta las estrategias cualitativas, es necesario hacer este aspecto para realmente verificar en qué medida ciertos aspectos sí deben ser trabajados o no. Se realizaron dos cuestionarios cortos a una parte de la significativa de los funcionarios que fueron adaptados a partir de diagnósticos organizacionales diseñados por Espinosa, por Bravo, González y Duque. Eh, Estos cuestionarios, los cuales fueron adaptados, se basan en instrumentos que no solamente son aplicados en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, e investigaciones que se han realizado en cuanto a la medición del clima organizacional y su fundamentación teórica. Entonces, a partir de esto, se dan los resultados del diagnóstico del clima. ¿Por qué se trabajaron estos 6 aspectos? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, relaciones interpersonales y comunicación y reconocimiento. Porque esto se tuvo en cuenta tanto como los resultados de las estrategias cualitativas eh, a partir de las narrativas, de las inducciones, de la observación, así como de lo que se encuentra como más representativo en los cuestionarios ya consultados. Entonces se tienen en cuenta estos 6 aspectos. Al hacer la evaluación y al encontrar los resultados, como podemos ver, digamos que los niveles no están muy altos significativamente. Pero entonces, no solamente acá yo me basé para definir qué trabajar o qué no trabajar sobre un puntaje. ¿Por qué? Porque al hacer la comparación entre los resultados cualitativos y cuantitativos, digamos que acá hay un punto a, a clarificar muy bien, es que se busca con el clima organizacional determinar cuál es la perspectiva del trabajador dentro de su entorno laboral. Entonces, a veces una medición cuantitativa eh, no suele ser muy explícita para lo que en realidad sucede. Entonces sucedió algo curioso. En algunas narrativas y en algunas respuestas cualitativas de los trabajadores se encontraban ciertas incoherencias entre el puntaje que se le daba al aspecto y lo que en realidad opinaba. Por esta razón es que se toman en cuenta estos 6 aspectos para decir, ok, esto van a ser los que vamos a trabajar y que se encuentra importante como fortalecer dentro del ambiente laboral. Ahora, teniendo en cuenta esto, se plantea un plan de trabajo, valga la redundancia, basado en 3 ejes de trabajo. Vamos a trabajar en clima organizacional, cultura organizacional y talento humano. ¿Por qué incluyo acá cultura organizacional? Porque aspectos como trabajo en equipo, como resolución de conflictos, como liderazgo, hacen parte de la cultura organizacional y que permiten direccionar lo que más adelante sería mi plan de trabajo sobre cultura organizacional. Entonces, por eso se incluyen estos dos ejes de trabajo. Y el tercero de talento humano
es porque claramente, y así como he hecho una solicitud muy formal por parte de la organización, se debe atender a las necesidades que exige el cumplimiento de la medición del MIPG, que ya expliqué anteriormente. Entonces, estos son los 3 ejes de trabajo. A partir de esto es donde se plantean los objetivos y donde nace esta idea de incluir la psicología cognitiva dentro del ámbito organizacional. ¿Por qué? Porque si bien son aspectos a trabajar, son aspectos que necesitan ser intervenidos, no soy la primera persona que va a llegar a intervenir a estos funcionarios de esta forma. Pero entonces nace esta necesidad de decir, bueno, ¿cuál es la forma de intervenir utilizando estrategias que permitan que de verdad haya un aprendizaje significativo en los funcionarios? Por esto nace la psicología cognitiva para aplicarla en este entorno. Como objetivo general está aplicar un plan de intervención de psicología organizacional fundamentada en la psicología cognitiva. A partir de eso se desarrollan estos tres objetivos diseñados en respuesta a los ejes de trabajo mencionados anteriormente. Fomentar la cultura organizacional en trabajadores pertenecientes a la alcaldía de Piraitoa, promover prácticas que promuevan el mejoramiento del clima organizacional en la administración del municipio y desarrollar estrategias que permitan mejoras en la gestión de talento humano de la organización. Ok, acá voy a mostrar como un resumen de lo que sería en realidad la psicología cognitiva como base del trabajo desarrollado. Entonces, tenemos un aspecto principal que va a fundamentar cada una de las actividades que más adelante voy a mostrar. La flexibilidad cognitiva, que ya la voy a profundizar más adelante. Además de tener en cuenta la flexibilidad cognitiva, vamos a tener en cuenta el aprendizaje significativo como 2 puntos fundamentales y las bases de lo que va a ser la estrategia aplicada a este tipo de intervención. ¿Para qué estrategia para qué se aplicó esto? ¿Para qué temáticas? Habilidades sociales, resolución de conflictos y manejo de estrés. Estamos acá respondiendo a clima organizacional principalmente, a una parte de cultura organizacional y a talento humano. Ahora, entonces, iniciando con este tema ya de psicología cognitiva aplicada, se trabaja la flexibilidad cognitiva entendida como que desde este punto se comprende que el ser humano por naturaleza sufre, pero el ser humano, en la medida que no tenga una flexibilidad cognitiva, es decir, tiene una rigidez psíquica, va a hacer que su sufrimiento se exacerbe un poco sin necesidad. Entonces, ¿en qué consiste la flexibilidad cognitiva? ¿En qué medida el individuo es adaptativo a su contexto, adaptativo a los cambios que se generan en su entorno? Entonces, la flexibilidad cognitiva ofrece 6 estrategias que deben ser aplicadas y que se deben tener en cuenta. Hablamos de una fusión, vamos a hablar que los que están desde el lado derecho deben ser aquellas estrategias aplicadas y del lado izquierdo aquellas estrategias que usualmente las personas suelen poner en práctica. Entonces, hablamos de cómo la persona debe estar, no fusionarse cognitivamente con sus pensamientos, sino, por el contrario, que ocurra una difusión. No dejarme dominar por esos pensamientos eh, invasivos, bastante persistentes, que puedan afectar y que puedan, en vez de moderar, digamos en el caso de la actividad, moderar mis niveles de estrés, los están aumentando. ¿En qué medida? Tengo una aceptación experiencial, una aceptación de qué es lo que sucede, una aceptación de que si hoy no salió bien mi trabajo, no necesariamente es culpa mía, o si es culpa mía, no me define como un mal trabajador o como una mala persona. Esa aceptación de qué es lo que sucede en mi entorno y el por qué sucede. Mi contacto con el presente, qué tanto yo me permito a mí, en la medida que pase por una serie de malestar, eh, no perder mi contacto con el presente, no perder mi contacto con quien está a mi lado, no perder el contacto con las buenas cosas, las buenas situaciones, eh, algunos factores y estímulos que puedan hacerme mejorar a mí, eh, eso no se pierda a través de la pérdida del contacto con el presente. Está mi yo concepto y mi yo contexto. Entonces hablamos un poco más específico de esta rigidez personal, mi rigidez de pensamiento, mi rigidez en cómo yo me percibo, en
cómo yo pienso, en cómo tengo estas estructuras cognitivas y mis esquemas tan rígidamente que no me permiten ser un poco más maleable y comprender que hay otras formas de actuar, que hay otras formas de pensar. Ahora, estaríamos hablando también de en qué medida tengo o no tengo valores, pero esto no direccionado a un valor moral, sino direccionado a un objetivo personal. ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? Si yo tengo valores, tengo claro qué es lo que quiero para mi vida, tengo claro qué es lo que es realmente importante para mí. Si para mí es importante tener un buen ambiente laboral, pues por lo tanto voy a trabajar en pro de ello. Entonces, ¿en qué medida tengo estos valores para hacerlo? Estos objetivos para hacerlo. Y por último está mi acción comprometida o mi acción por el contrario. Si estoy en medio de una situación de malestar, ¿de qué forma? ¿Soy un mantenedor del problema o por lo contrario, me estoy adaptando al contexto, tengo una flexibilidad cognitiva y permito un cambio? Permito actuar de una forma diferente, permito pensar de una forma diferente para actuar y superar este tipo de malestares que afecten cognitivamente mi vida. Esto se trabajó desde el manejo de estrés principalmente, pero igual esto va a fundamentar cada una de las actividades. Hablamos de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir aprendizaje significativo? En la medida que yo construyo aprendizaje a partir de la nueva información que yo recibo y mis experiencias pasadas. Entonces mi conocimiento que ya tengo y el que tengo por conocer. Mi experiencia y mi contexto me ofrecen algo nuevo por conocer que va a ser significativo en la medida en que yo sepa relacionarlo, asociarlo y modificarlo, construirlo y compactarlo con lo que ya tengo conocido. Entonces voy a tener una modificación de mis conceptos, porque no solamente lo que conocí hace 5 años va a seguir siendo, puede que no siga siendo lo mismo dentro de 20. Voy a ser maleable, voy a ser adaptativo y voy a modificar esos conceptos que en la medida que yo lo sepa, comprender de una mejor forma, relacionándolos con mis experiencias pasadas, va a convertirse en un aprendizaje significativo. Entonces, acá también es importante mencionar cómo la evocación y activación de recuerdos, de experiencias, de resultados de estas experiencias, de eh, digamos que consecuencias positivas que yo tenga a partir de estas experiencias van a hacer que mi comprensión sea mucho más satisfactoria hasta este nuevo conocimiento y esto genera un aprendizaje significativo. Ahora, acá vamos a hablar de un aprendizaje verbal significativo. Se habla que según Auswell, la verbalización y el aprender a través de la expresión verbal, de los símbolos, de expresiones, de estímulos auditivos y visuales, hacen que el aprendizaje significativo sea mayor. No solamente mi experiencia juega mucho, sino también esta nueva información, cómo es entregada, cómo estas nuevas formas de aprender este nuevo conocimiento van a permitir que también sea significativo mi conocimiento si lo sé relacionar bien con mis experiencias pasadas. Ahora, en habilidades sociales se trabajó de esta forma. Una pequeña fórmula. Trabajadores flexibles más un entorno de trabajo flexible hace unas buenas relaciones interpersonales. Entonces aquí entra a jugar la flexibilidad cognitiva. Si yo soy flexible como trabajador a lo que sucede en mi entorno, y no solamente espero que haya un entorno flexible en mi alrededor, sino yo también promuevo este entorno flexible ante las adversidades, ante los conflictos laborales, ante el estrés laboral, ante la sobrecarga de demandas, que incluso una organización como esta eh, contiene mucho precisamente por su, por su, ¿cómo decirlo? Como por su actividad de trabajo propia, exige demasiado, tiene una sobrecarga de demandas constante, entonces necesita de un entorno flexible, necesita de trabajadores flexibles, que pongan en práctica esta flexibilidad cognitiva y sean adaptativos, adaptativos a lo que sucede, adaptativos a lo que cambia en el contexto. Y esto va a permitir una buena relación interpersonal. Como si yo soy flexible ante un conflicto, si yo soy flexible ante lo que pasa en mi entorno laboral, yo puedo trabajar en torno a esto, en pro de esto, con mi compañero.
que mi compañero, si también es flexible cognitivamente, vamos a funcionar bien. Ahora, en cuanto a la resolución de conflictos, que se relaciona con lo que mencionaba anteriormente, tenemos ciertos estilos de resolución de conflictos: un evitativo, un acomodado y un forzado. ¿Listos? Entonces tenemos el evitativo, que mantendríamos el conflicto manteniendo como cierta distancia. Un acomodado: espero a que venga alguien y me diga qué hacer, o espero simplemente a que moverme con el viento, digamos de una forma así. Y el forzador: un impositivo, alguien que impone, alguien que, digamos, tomaría una batuta de una forma un poco, en un ambiente un poco dictador. Entonces hablamos de estos tres principales estilos de resolución de conflictos que no deben ser usados y que por el contrario debemos llegar a un estilo de resolución de conflictos de compromiso. Como yo soy comprometido con mi ambiente laboral para resolver un conflicto y para ser flexible en la medida que éste se presente y en la forma que se tenga que solucionar, a partir de ser cooperativo, ser empático, ser creativo, tener una gran visión de perspectivas. Entonces acá, más que todo, vamos a tener en cuenta cómo el aprendizaje significativo, el aprendizaje verbal significativo entra a jugar, no solamente la flexibilidad cognitiva. En este punto, también entra como estas evocación de experiencias laborales colectivas. Las pongo colectivas porque si bien el aprendizaje significativo va a desarrollarse a partir de mis experiencias propias, en este sentido de resolución de conflictos, cuando se incluye de una forma colectiva, hay una mayor comprensión. Si comprendemos que esto sucede en un solo grupo y que a todos nos está pasando lo mismo, ok, a todos nos está pasando lo mismo, a todos nos toca cambiar algo para que nos favorezca a todos. Y estaríamos hablando de cómo somos trabajadores flexibles cognitivamente para que esto suceda a partir de la flexibilidad cognitiva. Listos, entonces, a partir de esto se desarrollaron las actividades. Acá hablamos del manejo de estrés. Como yo les mencionaba, este se basó más que todo en la flexibilidad cognitiva. Si bien utilizamos el aprendizaje significativo a partir de la evocación de experiencias personales, también hablamos de cómo los estímulos visuales y auditivos funcionaron como facilitadores de la adquisición del conocimiento. Entonces, los ponemos a ellos en el contexto, los ponemos a ellos en el aprendizaje de cada una de estas estrategias y donde ellos reflexionan autónomamente a partir de sus experiencias, cómo yo puedo estar utilizando experiencias, cómo puedo estar yo actuando en lo personal desde un lado un poco negativo o un lado positivo, como se esperaría que funcione. Además de esto, pues se hace un poco más práctico a través de estas pequeñas tarjetitas donde, bueno, ¿qué es lo que te estresa? Vamos a hacer la evocación de la experiencia. ¿Cuál es tu forma de actuar? Entonces, ¿qué tan rígido puedo ser psicológicamente? ¿Y cuál es mi compromiso? ¿Qué tan flexible estoy dispuesto a ser cognitivamente? Ahora, habilidades sociales. Hablamos de 6 habilidades específicas para a trabajar en medio de este ambiente laboral. Hacemos la evocación de experiencias colectivas que suceden en el trabajo, que me suceden en casa, y cómo yo puedo reaccionar entre las mismas. Pero entonces, ¿de qué manera yo reacciono pasivo, agresivo o asertivamente a partir de la flexibilidad cognitiva? Entonces, ¿qué tan rígido puedo ser en ocasiones y qué tan flexible lo soy? Y por último, la resolución de conflictos. Volvemos ponemos un ejemplo, no es una experiencia, ponemos un ejemplo general que lo vamos a relacionar luego en esta ficha. Se les ponía a relacionar, mira, relaciona estos estilos de resolución de conflictos en tu ambiente de trabajo. Vamos a relacionarlos con tu ambiente laboral. ¿Qué sucede acá? ¿Sucede o no en tu área de trabajo? ¿Lo has vivido? ¿Lo sientes de otro compañero? ¿Por qué crees que suceden? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Es un mantenedor o por el contrario es un resuelve conflictos? Creen que aquí y acá, digamos que siempre se recalca mucho la flexibilidad cognitiva. ¿En qué medida está siendo flexible cognitivamente? ¿En qué medida estoy siendo adaptativo a lo que pasa? Como para poner en contexto toda esta base teórica que fundamenta cada una de estas actividades. Y digamos que eso es lo que se lleva hasta el momento
desarrollado con los funcionarios. En estos momentos ya estoy trabajando en otras cosas, pero de igual forma basándome en la psicología cognitiva. Ya ahorita estoy implementando otros términos, otras bases, otros conceptos que fundamentan mucho más lo que estoy trabajando. En estos momentos vamos a trabajar un poco desde el talento humano con la procrastinación y manejo del tiempo, pero también estoy iniciando a trabajar con sentido de pertenencia organizacional. Entonces nos metemos con un poco con la cultura organizacional, la formación de la identidad desde trabajador, parte de una organización, y cómo entra a jugar lo que ya se ha aprendido de flexibilidad cognitiva, lo que ya se ha aprendido sobre lo significativo que es esto, a partir de mi experiencia y lo nuevo que llega, y añadiendo otro tipo de conceptos que fundamentan esto de igual forma. Esto es lo que se ha llevado hasta el momento y eso es lo que venía a compartirles el día de hoy. Gracias. Y les dejo acá algunas de las referencias en lo que me he basado para desarrollar mi trabajo hasta el momento. Muchísimas gracias, Jennifer, por tus aportes. Interesante, pues, lo que estás mencionando y la forma que lo estás manejando, fundamentada en lo que tiene que ver con la psicología cognitiva. Ahora le voy a dar la palabra a la magíster Diana Carolina Cárdenas para que haga la retroalimentación de tu proceso. Muchísimas gracias. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, qué pena con ustedes. En un inicio me falló un poco la señal, cosas que suceden siempre en estos ambientes virtuales. Bien, pues primero felicitar a Viviana porque sé que en el transcurso de esta práctica se ha esforzado muchísimo para que todo lo que está presentando y todo lo que está desarrollando en la organización funcione de la mejor manera, no para ella, sino para los trabajadores con los que ella interactúa constantemente e interviene. Bueno, por eso pues la felicito. Pienso que parte de todo lo que ella nos está mostrando hace parte de ese amor que ella tiene por el contexto y también por el desarrollo de la psicología organizacional. Me parece interesante la propuesta que presenta Viviana, porque pues es una propuesta que desde un inicio pues ha sonado y ha tenido eco en los trabajadores, ha permitido que de alguna manera reflexionen sobre sus propias vivencias y que de alguna manera todo lo que ellos mantienen en torno a los significados dentro de su contexto laboral les permita también flexibilizarse y les permita interiorizar un poco todo lo que Viviana ha desarrollado en la práctica. Me parece también muy interesante la propuesta que ella tiene, porque no es una propuesta que solamente está desarrollando desde un punto de vista, sino que trata de contextualizarlo desde las diferentes dimensiones que tienen los trabajadores. La organización, pues yo lo había mencionado en un inicio, pero no se me escuchó. Ella está en la alcaldía de Firavitoa, es un municipio de acá de Colombia, y este contexto laboral a veces es complicado porque los trabajadores mantienen demasiada presión por todo lo que se les exige desde el municipio y por todas las exigencias como tal que tienen dentro de las funciones y los roles que ocupan en la organización. Entonces, todo lo que ha desarrollado Viviana de alguna manera ha impactado en ellos y ha permitido que ella pueda ingresar a ese contexto organizacional y sea bien recibida. Y eso es algo a destacar porque parte de todo lo que ella ha trabajado desde la psicología cognitiva ha permitido que ellos dentro de sus interacciones también permitan comprender las situaciones y comprender las relaciones que ellos tienen entre ellos y con las otras personas que llegan nuevas a esos contextos como positivas y como nutritivas para poder aprender, ¿no? Para poder crecer también en esos entornos laborales. Entonces, pues, de alguna manera,
Me siento muy orgullosa, felicito a mi estudiante y pues como todo, ¿no? Esto ya sería como para todos. Todo esto es un proceso y la intención es que esta propuesta que está planteando Viviana sea una propuesta que se pueda continuar y pueda dar continuidad para que el proceso también permita una mayor interiorización de todo esto que se está trabajando desde las dimensiones laborales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magister Diana, por la retroalimentación que le da a la psicóloga en formación a Jennifer Viviana Pérez. Invito a los asistentes para que realicen sus preguntas en el chat en este o comentarios, quizás quieran mencionar algo para hacer lectura en este momento antes de continuar con la siguiente temática. Vamos a dar unos segundos para ver si quizás alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario. Ok, parece que no. Entonces vamos a continuar con la siguiente temática. Invito a la Magíster María del Pilar Alejos, viene en representación de la Universidad César Vallejo de Perú. Nos acompañan los psicólogos en formación Yuki González, Jorge Luis Castillo y Daniel Sotero, con la temática salud y seguridad ocupacional. Los invito a Magíster María del Pilar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, colegas, todos? Muy buenas noches. Soy María del Pilar Alejos. En esta segunda ocasión que vengo a intervenir es sobre salud ocupacional. Es un tema que al menos en nuestro país y creo que en el mundo entero está teniendo mucha repercusión en las acciones de las organizaciones. Es necesario señalar que, nuestros futuros profesionales, Yuki, Daniel y Jorge, han trabajado sobre el tema, o es una propuesta que queremos trabajar. A mí me parece que es muy importante, yo creo mucho en los jóvenes, en sus propuestas, en relación a lo que viene sucediendo. Se va a trabajar sobre dos leyes, ¿no? La 29783, que es la ley madre sobre la ley de salud y seguridad en el trabajo, y la ley, la 3022.2 aquí en Perú, que también hace una recomposición de algunos aspectos de la norma. El objeto de esta ley, de la 29783, es una ley que tiene como objetivo principal el promover una cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Para ello cuenta con el deber de la prevención de los empleadores, el rol de la fiscalización y el control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través de un diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de esta norma, ¿no? El ámbito de aplicación, y creo que es necesario señalar cuál es el ámbito de aplicación de estas dos normas, es en todos los sectores, dice así, lo señala así en el artículo 2, en todos los sectores económicos y de servicios, comprende a todos los empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores, funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y trabajadores por cuenta propia. Es así que nuestros futuros colegas están haciendo una propuesta y a mí me gustaría que prestemos muchísima atención porque es una propuesta para lo que es la norma, para lo que trabajemos en lo que es salud y seguridad en el trabajo, en el campo ocupacional, pero también puede involucrar a otros procesos dentro de lo que es la gestión, procesos como es trabajar las competencias dentro de lo que nosotros vemos en perfiles para poder hacer las convocatorias e iniciar el proceso de selección de personal, temas que podrían estar abordando a lo que es la evaluación por competencia, evaluación de desempeño, y también el tema de sus propuestas tendrían que estar muy unidas a lo que nosotros queremos trabajar siempre y constantemente, a lo que es la capacitación y entrenamiento. Así que yo dejo con ustedes con plena seguridad que lo van a hacer muy bien. Por favor, empezamos, Yuki, y por favor, si nos puede permitir compartir pantalla, Yuki, empezamos. Listos.
Ok, muy buenas noches. ¿Sí se me escucha? Por favor, ¿me confirma? Ok, gracias. Muy buenas noches. De verdad, para nosotros es todo un gusto poder estar aquí presente. Eh, Quiero comenzar haciendo la presentación correspondiente. Mi nombre es Daniel Sotero. Estoy acompañado de mis compañeros González Jauregui Yuki y mi compañero Castillo Cabanillas Jorge Luis. Nosotros somos practicantes preprofesionales. Estamos en el nivel 4, pertenecientes a la Universidad César Vallejo, y estamos enfocados al área organizacional. La docente, la cual ha estado encargada de asesorarnos para justamente esta presentación, ha sido la profesora Alejos Valqui María del Pilar. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver, Yuki, ¿me apoyas por favor? Bien, como les mencioné, vamos a comenzar partiendo de las bases legales, ¿no? La cual está enfocado esta exposición, ya que vamos a presentar más adelante una herramienta de gestión virtual, y como muchos saben, frente a la coyuntura que hemos vivido a nivel mundial, es necesario poder ver nuestros procesos de una forma ágil y que nos permita medir de manera efectiva los procesos que están unidos, tal como se mencionó anteriormente, ¿no? Entonces, partiendo de unas bases legales, es importante mencionar la ley número 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el reglamento del Decreto Supremo número 005-2012-TR, el cual reconoce la existencia de agentes psicosociales como parte de los riesgos en las entidades laborales, los que los empleados deben prever a fin de que su exposición no genere daños en la salud de los trabajadores. Bien, entonces partiendo de estas bases, se reconoce que existen factores que afectan a los colaboradores tanto de manera física, psicológica y también social. Bien, entonces partiendo de esto, vamos a definir cómo es que lo define el Ministerio de la Salud en su manual sobre la salud ocupacional. Nos dice que los riesgos psicosociales en el trabajo son condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la relación de las tareas que afectan el bienestar o la salud, ya sea física, psicológica o social de los trabajadores, y así también como el desarrollo del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos factores de riesgo psicosocial no solamente terminan afectando al colaborador en la parte física, psíquica y social, sino que también afecta a la empresa, ya que si el colaborador no cuenta, o en este caso está viéndose afectada su bienestar, pues no va a presentar una buena producción, no va a presentar una buena productividad, y al fin y al cabo no va a poder llegar a hacer el cumplimiento de sus metas. Bien, entonces frente a esto nos planteamos 4 preguntas y partimos por cómo es que reconocemos estos factores de riesgo psicosocial. Bien, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo no se constituyen en un riesgo sino hasta el momento en el que se convierten en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades que normalmente realiza un colaborador en un principio frente a la situación de reto no llega a afectar de manera física, psíquica o social al colaborador, sino que con el tiempo, mediante el trajín, mediante la exigencia, mediante la continuidad, es que esto puede ser nocivo para su desarrollo tanto personal y también profesional. Bien, ahora, ¿cómo es que actúan estos factores de riesgo psicosociales? Frecuentemente, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante largos periodos, como acabo de mencionar, y de forma continua o interminente, y son numerosos, ¿no? De diferente naturaleza y complejo. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de factores de riesgo psicosocial y nos vamos a sentir identificados tal vez con muchos de ellos, o tal vez hemos pasado por muchos de ellos y no los reconocíamos como tal, ¿no? Otra de las preguntas que nos planteamos es cómo es que nos afectan a nivel personal. Bien, la personalidad y la situación vital del trabajador influyen tanto en la percepción de la realidad como en las respuestas ante las distintas situaciones laborales. Por eso, no todos los trabajadores lo afrontan del mismo modo, ya que las características propias de cada trabajador y la magnitud y la naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos viviendo una era
que partimos de una competencia que vemos bastante, que es la adaptación al cambio. Entonces, frente a esta situación, frente a esta competencia, es muy probable que algunos colaboradores vean la adaptación al cambio como una situación de reto personal. Entonces, al verlo de una forma como una situación de reto, no lo vinculan tanto a que les pueda afectar su bienestar físico, psíquico o social, sino que lo ven más como una situación de reto, entonces no hay algo que los llegue a afectar, ¿no? Pero cuando el colaborador no lo ve como una situación de reto, sino como algo que lo desgasta emocionalmente, lo desgasta físicamente, entonces ya estamos hablando de que el colaborador está pasando por un problema que afecta dentro de los factores de riesgo psicosociales. Y finalmente tenemos la pregunta de cómo se relacionan con nosotros, ¿no? Ahora, no solo están conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que además intervienen las variables personales del trabajador, como las actitudes, la motivación, las percepciones que tiene el colaborador frente a estos factores, las experiencias, ya sea por la experiencia laboral que llega a tener o las experiencias personales, la formación que ha tenido este colaborador, las capacidades y los recursos personales y los profesionales. En la siguiente diapositiva vamos a poder, como mencioné, ver cuáles son los tipos de factores psicosociales que afectan en el trabajo, y es muy probablemente que nos sintamos identificados con alguno de ellos. Para esto doy pase a mi compañera Yuki para que pueda hacer exposición de ello. Gracias, Daniel. Bueno, continuando, como ya mencionó, acá vamos a detallar un poco más sobre los tipos de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Bueno, dentro de los estudios y como base dentro de nuestra investigación, hemos podido identificar 3 factores que se basan de una perspectiva un poco más amplia dentro del trabajo, que vendrían a ser las intralaborales, las extralaborales e individuales. En realidad nos basamos en 3 factores nada más. En el primer punto, que serían las condiciones intralaborales, lo desglosamos en demandas de trabajo. Acá se basa mucho en el esfuerzo físico del trabajador, la responsabilidad del puesto, del cargo donde nos vamos a desarrollar, la jornada del trabajo, el tiempo, la carga mental que tiene, las demandas cualitativas y también las emocionales. Dentro de las otras demandas sería el control. Acá básicamente son las oportunidades que el trabajador tiene para desarrollar las habilidades, las destrezas y el manejo también de situaciones de dificultad. Por otro punto, también tenemos el tema del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, basados literalmente en el liderazgo, cómo el trabajador en sí maneja este punto, y también las relaciones dentro de la empresa u organización, teniendo en cuenta también la retroalimentación del desempeño y la relación con la colaboración que tiene. Adicionalmente, y dentro de esta condición intralaboral, tenemos la recompensa. Vendría a ser las compensaciones, el reconocimiento por el trabajo o el esfuerzo que viene realizando el trabajador. Además, la derivación de pertenencia a la organización, cómo se sienten ellos identificados dentro de la organización. Como segundo factor, vendrían a ser las extralaborales, que acá en realidad son condiciones básicamente sobre la comunicación, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, la situación económica o el grupo familiar a cargo que mantiene el trabajador, como si tiene hijos, cuántas personas tiene que digamos que mantener, la influencia del entorno extralaboral, su círculo social. También basa acá el tema de si tiene alguna dificultad o presenta algo para movilizarse a la organización, el desplazamiento, ¿no?, del trabajo a la organización o la organización al trabajo. En muchos casos a veces se ha visto el tema del tiempo, la distancia. También se verifica las características de vivienda, si están de acuerdo para que les permita tener unas condiciones adecuadas. Y por último, vendrían a ser las condiciones individuales, que normalmente son básicas como la información sociodemográfica, que en realidad son datos específicos de la persona, ¿no? El sexo, la edad, el estado civil, el grado de escolaridad, la ocupación o profesión que desarrolla el trabajador, el lugar de residencia, la socioeconomía, el tipo de vivienda que tiene o el número de personas que tienen en casa. Y por último, esto es básicamente información de la empresa,
el lugar actual donde está trabajando, el tiempo que tiene en el puesto o en la empresa, también tiene el tipo de cargo, si ha tenido un ascenso o no, la antigüedad del cargo, qué tiempo viene desarrollándolo, la empresa donde trabajó anteriormente o también el tipo de contrato que viene ejecutando en la actualidad, el tiempo de trabajo, las horas de trabajo en sí y la forma de pago que como trabajador todos tenemos una forma de pago, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los tipos de factores de riesgos en el trabajo. Adicionalmente, le doy la batuta a Luis para que pueda explicar sobre esta propuesta que nosotros hemos venido creando. Genial, Yuki. Muchas gracias. A ver, permítame un segundo, comparto pantalla. Genial. Bien, en base a la información que han compartido mis compañeros de equipo, lo que estamos trabajando es una propuesta de lo que vendría a ser un protocolo de evaluación, ¿no? Para lo que vendría a ser la salud ocupacional de manera general. Para esto hay que diferenciar primero dos puntos. El primero es, ¿qué significa realizar un protocolo? Básicamente, la propuesta que ustedes tienen en pantalla se centra en un registro de información que permita hacer un análisis un poco más inmediato con respecto a cualquier problemática que podamos presentar. ¿Cuál es la necesidad de esto? La finalidad es que nosotros podamos usarlo ya sea para bien en un proceso de selección, de repente para identificar características de la salud ocupacional que se relacionan con el perfil del puesto que vamos a ver más adelante, ¿no? Y en base a ello determinar si la persona es idónea para el puesto que va a ocupar, ¿no? Y por otro lado, también nos fundamentamos en el hecho de que un protocolo sirve para hacer una síntesis de pruebas realizadas de repente de manera individual o de forma cotidiana, incluso en nuestro día a día dentro de la empresa. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros pretendemos evaluar aspectos emocionales relativos a la salud ocupacional, ¿no? Nosotros de repente lo podemos englobar como, por ejemplo, una competencia que sería el trabajo en equipo. Sin embargo, el trabajo en equipo tiene muchas características particulares, características que se evalúan de diferentes medios. Uno de ellos, como muchos de ustedes ya conocen, es el hecho de una entrevista de repente con el supervisor del área, ¿no? Otro de ellos puede ser la aplicación de algunas pruebas psicométricas, ¿no? O pruebas proyectivas según el caso. Y por último tenemos la observación misma, ¿no? De cómo se está dando el trabajo en equipo dentro del entorno. Entonces, todos esos factores se van a resumir de repente en un resultado general. Y por dar un ejemplo, vamos a pensar de que en un área, no sé, en el área de marketing, tenemos un resultado que nos arroja que se cumple con los requisitos de trabajo en equipo, por dar un ejemplo nada más, en un 70%. Entonces, ese 70% que es el valor general sería el que trasladaríamos a este protocolo para determinar si efectivamente es lo más idóneo para la empresa o en este caso para el área que estamos evaluando, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar un detalle adicional es que en este protocolo se están teniendo en cuenta solamente lo que son los factores psicosociales, todos los específicamente relacionados con la psicología, que es básicamente nuestro campo de estudio. Porque como habrán podido observar, hay algunos aspectos individuales que están más relacionados, por ejemplo, a variables demográficas, algunos otros de repente están relacionados con aspectos clínicos y bueno, esos aspectos ya consideramos que en los protocolos que ya manejamos, al menos aquí en Perú, ya están bien trabajados o por lo menos sí se abarcan de una manera general. Sin embargo, la necesidad de este protocolo surge porque no vemos que se estén dando todas las dimensiones de los aspectos de de los factores psicosociales, ¿no? Que afectan realmente al trabajador. Y como ustedes ya saben, esto es de vital importancia. Entonces, vamos a empezar describiendo un poco qué es lo que nos ofrece este protocolo. Bien, en un primer lugar tenemos que, por ejemplo, a la mano izquierda estamos enumerando algunas de estas dimensiones. Con el paso de la explicación que voy a realizar, notarán que muchas de estas dimensiones tienen bastante relación. E incluso este protocolo implicaría de repente hasta unir algunas dimensiones, ¿no? Esto lo he hecho de manera adrede para que vean que este protocolo tiene bastante flexibilidad, ¿no? Permite tanto unir dimensiones, de repente incluso vamos a hacer uso de información de otras dimensiones para evaluar una dimensión diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá la dimensión de los factores de riesgo psicosocial cuantitativos, ¿no? También está incluido aquí lo que son la jornada de trabajo y la influencia de trabajo en el entorno extralaboral. ¿Qué quiere decir? Estos son los aspectos medibles en cuanto al trabajo.
Entre algunos indicadores que hemos podido mencionar, tenemos, por ejemplo, el número de horas, el número de tareas trabajadas en un día, ¿no? Vamos a suponer que el número de tareas que se trabaja en un día en un área, ¿no? Vamos a suponer que son 10, ¿no? Ahora, tenemos también la cantidad de horas trabajadas, ¿no? La jornada laboral. Algunos tienen jornada de 6 horas, otros tienen jornada de 8 horas. Vamos a suponer que para este caso estamos trabajando una jornada de 8 horas, ¿no? Esto se calcula por día. Como pueden ver, ya tenemos un primer valor automático, ¿no? Que nos dice que básicamente realizamos 1.25 tareas por hora, ¿no? Una tarea y cuarto se podría decir. ¿Qué quiere decir esto? Que una tarea nos demanda más de una hora, ¿no? Recuerden que esta medida es tarea por hora. Ahora, ¿qué pasa? Algunos trabajadores se quedan horas extra incluso, ¿no? Para poder completar las actividades que tienen en el día, ¿no? No sé si les ha pasado. Desde luego que estos factores, como bien mencionamos en un principio, son factores de riesgo debido a que, ¿qué ocurre cuando un trabajador se queda más tiempo dentro de la empresa? Uno puede decir, bueno, pero de todas maneras va a recibir una remuneración adicional, de repente el trabajador está muy plenamente identificado con la empresa, pero ¿qué pasa? Eso le resta tiempo de descanso, le resta tiempo de ocio, y eso definitivamente va a afectar su salud mental. Entonces, lo recomendable es que las tareas, la planificación general del área y de la empresa en sí misma tengan una distribución que permita al trabajador cumplir con sus funciones dentro de sus horas de trabajo, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, un valor referencial que optamos por las horas extras son de 0. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que el trabajador se queda diariamente una hora adicional, ¿no? Ya acá nos da un indicador, ¿no? Este es un punto de repente que tendríamos que mejorar en cuanto a las dimensiones cuantitativas para mejorar, en este caso, la calidad de vida del trabajador dentro de sus horas laborales, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, si evaluamos lo que son las pausas activas, ¿no? Lo recomendable, por ejemplo, en valor de referencia podemos ubicar lo recomendable en pausas activas en 5 minutos por hora, ¿no? Pero vamos a dejar en 5. ¿Qué pasa si de repente yo, digamos, soy el jefe de un área y, no sé, yo determino que mis trabajadores tengan 3 pausas activas al día, ¿no? Eso es calculado en un turno de 8 horas, lógicamente, ¿no? Y estas pausas, vamos a suponer que duran 10 minutos, ¿no? Tenemos un promedio, aquí, a ver, vamos a ver. Claro, bueno, acá habría que mejorar este aspecto, pero lo que ocurre es que, ¿qué pasaría? Esto tendríamos que evaluar si la cantidad de pausas activas por hora, ¿no? Están acorde con la cantidad que es recomendado, ¿no? Que son los 5 minutos por hora, ¿no? Aquí lo correcto sería, por ejemplo, acá tenemos 30 minutos en un día, esto dividirlo entre las horas trabajadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto de aquí es básicamente la suma, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorarlo ahora rápidamente. Entre la cantidad de horas, ¿no? Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente nosotros tenemos que estos 30 minutos distribuidos en las 9 horas que trabaja este colaborador nos dan un resultado de que tiene una pausa activa de 1.44 minutos por hora, ¿no? Lógicamente esto es mucho menor a lo que se tendría que trabajar, ¿no? Entonces esto es un punto a potenciar. Como pueden ver, por ejemplo, en esta área cuantitativa, esto nos ofrece un esquema, digamos, sintetizado de aspectos a evaluar. Vamos a pasar a otra área, ¿no? De repente para ir explorando un poco más y, bueno, a ver. Pasemos, por ejemplo, ahí está, las áreas emocionales. Ese es un punto que me gustaría tratar. ¿Qué es lo que ocurre? En los aspectos emocionales, la misma ley nos propone evaluar estos puntos. Comprender las situaciones o sentimientos de otras personas, ¿no? Es decir, el colaborador es capaz de ello, ¿no? Sabe controlar sus emociones, muy fuertemente ligado a lo que vendría a ser la resiliencia, comunicarse asertivamente y, bueno, lo que mencioné anteriormente, muestra un adecuado nivel de resiliencia, ¿no? Aquí se ha optado por trabajar una escala Likert porque lógicamente es la escala, digamos, comúnmente aceptada para trabajar aspectos ordinales, para pasar a un ámbito ordinal variables cualitativas, como son estas. Pero ¿qué ocurre? Yo así, digamos, de buenas a primeras, no podría decir si un trabajador logra comprender o no la situación de los demás. Aquí hay que hacer una evaluación de por medio, y esto es lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Un protocolo básicamente sirve para hacer una síntesis de las variables que nosotros podamos evaluar en nuestro día a día, bueno, en una jornada laboral, ¿no? Por ejemplo,
Todas estas variables emocionales, como bien había mencionado anteriormente, implican conversar con el supervisor, aplicar algunas pruebas de repente, ¿no? Y realizar una observación en vivo, ¿no? De cómo se comporta esa persona dentro del área. Incluso hasta se podría hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo un assessment center, ¿no? O en donde se evalúa de repente en vivo con actividades propuestas relacionadas al trabajo, a ver cómo se comporta el trabajador en ese ámbito creado, ¿no? Y de esa manera homologarlo a cómo se comportaría en el trabajo y en sí, ¿no? Estas áreas que ya son, digamos, más específicas de medir, ya tienen, por ejemplo, un gráfico, ¿no? Vamos a suponer que estos son los datos del trabajador, ¿no? Y vamos a suponer que el punto de referencia del área es que todo el nivel sea 4, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay algunos aspectos por mejorar, mientras que hay un aspecto que no, está en un nivel adecuado, ¿no? Y este sería el promedio general por lo que vendría a ser la dimensión de aspectos emocionales, ¿no? Un poco más a la derecha nos ya ofrece un gráfico que de repente por ahí nos da una mejor visibilidad de cuáles serían los puntos a mejorar, ¿no? En este caso, por lo que podemos apreciar, hay una diferencia significativa aquí, ¿no? En lo que es comunicación asertiva, ¿no? Entonces, ese podría ser un punto a evaluar, ¿no? Otro aspecto de este protocolo que yo considero importante resaltar es justo lo que le mencionaba, ¿no? Que hay, puede haber interacción entre lo que vendría a ser las áreas que nosotros necesitamos evaluar. Por ejemplo, a ver, vamos a irnos por aquí. Acá está. Características de liderazgo. ¿Qué significa, digamos, de manera general ser un buen líder, ¿no? Significa que yo que yo tenga un buen líder, ¿no? Esto, recordar que ya estaríamos hablando digamos, desde un punto de vista jerárquico vertical, ¿no? Teniendo en cuenta siempre de colaborador supervisor, ¿no? Yendo siempre hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Yo considero que tengo un buen líder cuando cuento con instrucciones claras y oportunas, recibo la ayuda necesaria frente a alguna dificultad que pueda tener, mantengo una buena comunicación para con el líder, desde luego, ¿no? Las tareas y actividades están acorde al perfil del puesto. Esto es muy importante porque, lógicamente, si las habilidades que me propone mi líder no son las correspondientes con las habilidades por las cuales me contrataron, yo voy a tener muchas dificultades de repente para cumplir con la tarea. Y como podemos apreciar, esto incluso se relaciona bastante con lo que vendría a ser la dimensión cuantitativa. Esto tiene que ver con la tarea, porque aquí solamente estamos teniendo en cuenta la cantidad de tareas, pero también que habría que evaluar, por ejemplo, la complejidad de la tarea, tendríamos que evaluar cuánta información requiere la tarea, qué habilidades requiere la tarea. ¿Eso dónde se evalúa? En carga mental, ¿no? Por ejemplo, aquí evaluamos nivel de complejidad de la tarea en cuanto a memoria, en cuanto a atención, a concentración, el volumen de información y la complejidad de la información. Entonces, como podemos apreciar, tanto la información que podríamos recopilar en este sector como la que vamos a recopilar en este sector se complementan, y todo ello se complementa con la que estaba mencionando, que es esta de aquí, la característica de liderazgo, porque esto va a significar que al final el trabajador de repente no tenga el tiempo necesario para cumplir con esas tareas, ¿no? Eso obviamente va a tener una perspectiva de que su jefe de repente por ahí le está sobresaturando con tareas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que el ritmo de trabajo se obtiene ya de manera automática la información que hemos ingresado en la parte superior, ¿no? Que es de 1.11, ¿no? Entonces, dicho esto, como pueden apreciar, de manera general, la idea es que cada una de estas características, ¿no? Retroalimentación del desempeño, relaciones sociales del trabajo, etcétera, etcétera, no solo sean evaluadas, digamos, de manera general por parte de todas las empresas, como bien menciona la ley, tanto públicas o privadas, sino que haya una facilidad que nos ayude a todos, de manera general, a poder comprender qué es lo que está pasando con la realidad de nuestros trabajadores y, desde luego, qué puntos de repente están por ahí un poco bajos y podríamos potenciar, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto a, bueno, a esta propuesta. Espero haya quedado claro. Si por ahí de repente tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizarme, por favor no duden en hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y a todo el equipo de la Universidad César Vallejo. Muy interesante la propuesta que ustedes están entregándonos el día de hoy. Invito a la Magíster María del Pilar para que dé una retroalimentación a su equipo de trabajo. Ok, muy bien. Felicitaciones, Yuki, Daniel, Jorge. Ustedes saben perfectamente todo lo que tendría que decir, ¿no? El pecho está súper hinchado
de lo orgullosa que estoy frente a la propuesta. Este factor de riesgo psicosocial ¿cómo se llama? Que están proponiendo, y bien lo han dicho, es una propuesta que hay muchas cosas que hay que afinarla, que hay que ajustarla. Nosotros tenemos una gran diversidad en nuestras empresas, pero aquí lo que debemos de tomar en cuenta que las condiciones en relación a la situación laboral están directamente relacionados al campo de la organización del trabajo y al entorno social, que eso es lo que nosotros debemos de rescatar. Y antes de que se presente, pues nosotros lo que queremos es adelantarnos y que esta propuesta sirva para todos los procesos que dentro de la organización podríamos adelantarnos. Trabajar muy bien, y es lo que yo creo que desde que ha empezado la pandemia vengo trabajando, y creo que todos nuestros países que están involucrados el día de hoy en este tema, en el quehacer del campo organizacional, debemos de tener en cuenta que uno de los procesos principales que están a cargo, prácticamente están en las manos de los psicólogos, es traer, convocar a todos esas personas que quieren un puesto de trabajo, pero que tengan las competencias que exige, y en función a ello, relacionarlo en el campo de bienestar de salud, no solamente físico, no solamente psíquico, sino también involucrarlo en el campo social para evitar todos los problemas que nosotros podemos estar teniendo en el campo de los problemas psicosociales. Estamos viendo mucho bullying, estamos viendo el acoso laboral, el acoso sexual, entre otros. Entonces, todas estas propuestas, o sea, manteniéndolo como ellos lo están, es otro objetivo, otra forma de enfocar, ¿no? De repente nosotros los profesionales y los que ya tenemos unos añitos en el ejercicio profesional, lo enfocamos diferente, pero ellos quieren trabajarlo como realmente deberíamos de estar trabajando, con ética, con mucha creatividad y con muchas ganas de aportar a la psicología en este caso, dentro de nuestro país. Y esperamos muy pronto de repente poderles hacer la visita a cada uno de los presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster María del Pilar. Como siempre, muy oportunos sus aportes y todo ese conocimiento que nos brindan este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Lo mismo para su equipo de trabajo, para Yuki, para Jorge, para Daniel. Mil felicitaciones. Es tan interesante cómo ellos, dentro de su proceso de aprendizaje, aplican todo lo que tiene que ver con el manejo de estos datos, ¿no? Desde la parte cuantitativa, y sabemos que es el proceso que han tenido en la universidad, lo que les permite generar como ese acople, ¿no? Porque de pronto uno lo ve, así como su merced le estaba diciendo, de otra forma, y ellos dicen, no, mire que desde la parte cuantitativa, pero quizás un poco más objetivo, nos pueden dar unos datos más precisos y de esta manera facilitar diversos procesos. Muy bien, muchísimas gracias. Para dar continuidad a nuestro coloquio, pues invitamos a nuestros participantes pues para que generen sus preguntas. Pues solamente con respecto a la temática que ustedes mencionan, vi una que decía que si podían compartir el Drive, este formato Excel que nos presentaba uno de sus estudiantes. Desea que comparta por el chat. Sí, eso me están diciendo aquí, que si dice, ¿podrían enviar en el Drive ese formato de Excel, por favor? Claro, sí. A ver, denme un momentito. Aquí tienen otra pregunta mientras tú haces esa parte como operativa. Entonces, Cris nos pregunta, una vez obtenidos los resultados de la investigación, ¿se diseñarán sesiones que mejoren la problemática o solo es una propuesta? A ver, esta propuesta indudablemente no solamente podrían estar planteando sesiones, ¿no? Podríamos estar planteando algunas otras actividades dependiendo del giro de la empresa.
Estamos hablando que si es una empresa de producción, podríamos estar replanteando, ¿no? El perfil de los puestos, podríamos estar replanteando eminentemente la valoración de los puestos, ¿no? Teniendo en cuenta, o sea, hay muchas formas que nosotros podríamos proponer cambios, o sea, ser rígido y decir que solamente pues, deberíamos de trabajar sesiones, creo que sería muy loco plantearlo, ¿no? Pero creo que sí podríamos utilizar otras estrategias. La verdad que yo creo más en algunas otras actividades que tenga, yo creo que si alta dirección como consultora, creo que eso siempre me ha sucedido, y creo que si esta propuesta es aceptada por alta dirección, nosotros debemos de ir de la mano con alta dirección. O sea, si ellos creen en nuestra propuesta, podemos plantear hasta reformular, ¿no? Todos los perfiles, que eso sería vital. Y muy aparte, o sea, acompañarlo, ¿no? Con las sesiones que podrían estar planteándose, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Aquí Edison refiere, ¿cuál creen ustedes que es su mayor herramienta para llevar a cumplir su objetivo? No entendí bien. ¿Cuál cree que es su qué? ¿Mayor ¿Cuál creen herramienta? ustedes que es su mayor herramienta para llevar a cumplir su objetivo? Bueno, a ver. Bueno, yo creo que la mayor, a ver, no sé, ustedes chicos, a ver, yo estoy, ¿cómo se llama? Adelante, pero son ustedes los que deben de contestar. A ver, yo Claro. solamente daría una sola herramienta. Creo que una de las herramientas que podríamos tomar en cuenta es los protocolos, mejorar protocolos. Esa sería una de las herramientas que al menos ellos me parece que han estado considerando, ¿no? A ver qué dice el equipo. Claro, sí, precisamente. Acá el objetivo, como pueden ver, esta ponencia es ofrecer una propuesta de un protocolo de evaluación. Entonces, este protocolo obedece a tanto a las investigaciones que se puedan hacer con respecto a la problemática, que en este caso es la salud ocupacional, y también obedece al reglamento que sigue en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estado, esto lo regula el Instituto Nacional de Salud, junto con el MINSA, ¿no? Y determinan, ¿saben qué? Mira, estos son los factores que vamos a evaluar. Ah, también desde luego está el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que vamos a evaluar y esta va a ser la forma en la cual tenemos que evaluar. Entonces, esa forma de evaluar es precisamente la que nosotros estamos proponiendo, adicionando desde luego algunos factores de riesgo que nosotros hemos podido encontrar. Y también quisiera comentarles que les he pasado lo que vendría a ser el archivo en Excel, ¿no? En este caso, para que puedan utilizarlo, digamos, las casillas marcadas en un cuadro naranja que van a poder ver son las que en donde tendrían que ingresar los datos, ¿no? Las otras casillas ya se calculan de manera automática, de igual manera que los gráficos, ¿no? Lo pueden ver en el chat. Si no lo visualizan, me pasan por favor para enviarlo nuevamente. Y otro de los aspectos, perdón, Magíster Nubia, otro de los aspectos que también tendría, miren, la norma aquí en Perú señala que hay, aparte de los protocolos, que todas las empresas deben establecer un comité de vigilancia. ¿Ok? Eso está dado a nivel internacional. Aquí también una de las herramientas que podríamos trabajar también con esta propuesta es en que este comité de vigilancia pues no solamente vea que se tomen los exámenes, que se trabajen la parte de capacitación, no, sino que se tome en cuenta este protocolo, esta propuesta, para que nosotros podamos optimizar otras áreas, otros procesos dentro de lo que es gestión del talento humano. ¿Sí? Listo. Ok, muchísimas gracias a los dos. Nos queda una última pregunta de parte de Miguel Ángel. El planteamiento, una vez aplicada en la organización, ¿cuánto tiempo tomaría para analizarlo y tener un impacto positivo? A ver, equipo, ¿qué dice? ¿Con la contesto? A ver, Bueno, a ver, sí, Yuki. disculpe. Dentro de los resultados que podemos tener, muy aparte que nos facilita tenerlo de manera rápida y concisa y poder tener esos puntos claves a poder ejecutar ciertas estrategias o actividades, creo que dentro de lo que hemos considerado sería un promedio de, bueno, considero que de
3 a 6 meses para que se pueda trabajar, ¿no? Porque si no podemos tener resultados en un mes, porque en realidad es un equipo de Así es. trabajo grande, una empresa donde podemos encontrar diferentes tipos de trabajadores o colaboradores, como ahora se dice, ¿no? Unos que son más resistentes al cambio, ¿no? Como mencionó Daniel en su momento, el tema hoy en día de adaptación lo ven como peligro, como que no se sienten mal, ¿no? No voy a poder hacer esto. Entonces, consideramos de 3 a 6 meses para que el mismo personal también pueda cambiar esa idea del cambio, de la adaptación y la empresa pueda tener buenos resultados. Bien. Gracias. Sí, Magister. No, sí, solamente quería acotar algo. ¿Sabes qué? Los jóvenes ahora, por ejemplo, a veces quieren resultados inmediatos, ¿no? Y claro, indudablemente los resultados inmediatos es porque están viviendo un momento de tecnología, ya no tanto de globalización, sino tecnología. Pero Yuki ha dado y el equipo ha dado en el punto que, o sea, no, pues los resultados inmediatos no son los mejores referentes. O sea, podemos esperar como se llama, un rango de 3 a 6 meses y todo esto va a depender indudablemente del tamaño de la empresa. Y el tamaño de la empresa va a ayudar a que nosotros digamos, pero menos de 3 meses sería imposible decir que vamos a lograr un cambio. Y aquí lo que nosotros nos estamos enfrentando, al menos aquí en nuestro país, nos estamos enfrentando no solamente, y es lo que yo siempre les estoy señalando, no es un tema de estrés, es un tema de lo que el equipo está señalando, el problema del cambio, la adaptación al cambio. El tema no es, o sea, particularmente nosotros estamos considerando, no es un tema de estrés, o sea, el estrés no lo consideramos como un problema, porque las personas en mucho de lo que nosotros estamos viendo, sí o sea, tiene dificultades, se enfrenta, o sea, lo va tomando con calma, pero sí lo resuelve. O sea, no es el estrés, pero en sí el adaptarse al cambio. Ahora nuevamente nos vamos a volver a adaptar, a regresar al presencial y ahora nuevamente vamos a entrar a un tema de una vuelta de adaptación. Ya nos habíamos acostumbrado al remoto, a decirnos sola, a través, ¿cómo se llama?, en línea, y ahora nuevamente a retomar. O sea, también esto no es estrés, es un tema de cambio. Y esta propuesta también es un tema de cambio que el trabajador tiene que entender, tiene que conceptualizar. O sea, el tema que nosotros tenemos que trabajar es la parte de sensibilizar. Salud ocupacional eminentemente tenemos que iniciar siempre con la sensibilización. Una vez que el personal tomó conciencia, se sensibilizó frente a los problemas, nosotros podríamos entrar a decir, ¿sabes qué? A partir de estos momentos podríamos estar teniendo resultados. Yo creo que en 6 meses podría esta propuesta estar lista para poder trabajar todo lo que nosotros podamos querer. Ok, listo. Muchísimas gracias, Magister María del Pilar, y pues nuevamente a todo su equipo. Para dar continuación al evento, entonces ahora voy a invitar a los representantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, a la Magister Xochitl Velasco, a los psicólogos en formación María Elena Cervantes, Ana Sofía Luna, Miguel Ernesto Sastre, María José Serrano y Andrea Páez, para que por favor inicien su propuesta. Entonces invito a la Magister Xochitl para que presente a su equipo de trabajo. Bueno, antes que nada nos gustaría agradecer a la Universidad César Vallejo, a la Universidad de Boyacá, a la Universidad Autónoma de Nuevo León por permitir generar estas comunidades de salud mental que permiten que nuestros, en este caso, nosotros los llamamos nuestros consultores junior, puedan compartir y dialogar con otros expertos para conocer las mejores prácticas y continuar con la labor que están realizando. Si es que no se escuchar bien, me dicen, porque estoy notando que ahí está cambiando mi conexión. Entonces, sin más preámbulo, los consultores junior van a dar a conocer los resultados que iniciaron con el proyecto de norma oficial mexicana, la NOM 035. Entonces le doy la bienvenida a Cervantes María Elena, a Luna Ana Sofía, a Sastre Miguel Ernesto, a Serrano María José y a Páez Ana.
Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en el coloquio. Yo soy Miguel Ernesto Sastre Mesa y les voy a empezar a dar un poco la introducción sobre nuestro trabajo, que se titula Plan de Acción basado en la detección de factores de riesgo psicosocial de la NOM 035 para una institución de educación superior. Ya nos hicieron el favor de presentarnos, así que pasamos a la siguiente diapositiva. El orden de la reunión para este trabajo pues consiste en primero dar una introducción a la NOM 035, los antecedentes de esta misma, dar una descripción general del modelo bajo el que estamos trabajando, compartir nuestro objetivo y nuestras preguntas de investigación, dar a conocer nuestro plan de acción, describir de manera general el contexto de la institución, describir el cronograma de trabajo, dar el análisis del caso, así como dar las conclusiones y recomendaciones. Bueno, para dar un poquito de contexto, la NOM 035 es una legislación mexicana que entró en vigor en el 2018. Esta ley se aplica en las empresas y su objetivo es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como promover un entorno organizacional favorable. Y pues es importante mencionar que existen sanciones en caso de incumplimiento por parte de las organizaciones. Bueno, esta norma evalúa 7 factores de riesgo psicosocial. El primero es las condiciones en el ambiente de trabajo, que este engloba las condiciones peligrosas, inseguras, deficientes e insalubres en la organización, que exigen al trabajador un esfuerzo extra para adaptarse a su trabajo. El segundo es la interferencia en la relación trabajo-familia. Este tiene que ver con pues, que el trabajo interrumpe constantemente el tiempo dedicado del trabajador para su familia o tiempo personal por tener que atender responsabilidades laborales en tiempos extralaborales. También están las cargas de trabajo, que esto tiene que ver con pues cargas que exceden la capacidad del trabajador o que son impuestas para él. Pueden ser cargas cuantitativas, mentales, emocionales, de responsabilidad, contradictorias o inconsistentes. También está la falta de control sobre el trabajo y este se refiere a las bajas posibilidades que tiene el trabajador de influir y tomar decisiones dentro de la empresa. En esta pues existe poca o nula posibilidad de iniciativa, uso y desarrollo de habilidades y conocimiento. También están las jornadas de trabajo excesivas y rotación de turnos frecuente. Estas son consideradas bajo lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Son cargas excesivas que no van de acuerdo con lo establecido en el contrato del trabajador y además incluyen turnos nocturnos y turnos nocturnos sin periodos de descanso. También está el liderazgo negativo, que tiene que ver con relaciones negativas entre el jefe y el trabajador o entre los mismos colaboradores. Y pues esto influye en la forma de trabajar, en el ambiente laboral, y esto se relaciona con actitudes agresivas, falta de claridad en las actividades, poco o nulo reconocimiento o retroalimentación, y pues un mal trabajo en equipo y mala comunicación. Y por último está la violencia laboral, y esta engloba el acoso físico, el acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos dentro del entorno laboral. Y bueno, la implementación de la NOM 035 ayuda a determinar cuáles son las condiciones laborales necesarias que toda organización debe de tomar para poder resguardar la integridad tanto física como mental de cada uno de sus colaboradores. Y bueno, estos son algunos datos importantes que quisiéramos mencionar. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el segundo país peor calificado en la evaluación de índices de balance entre la vida personal y laboral de los ciudadanos. Y bueno, su ambiente laboral suele ser muy tóxico para los colaboradores. Junto a China y Estados Unidos es uno de los países que padecen más estrés laboral.
y algunos estudios de la UNAM mencionan que el 85% de las organizaciones mexicanas no cuentan con las condiciones adecuadas para que sus colaboradores tengan un equilibrio entre su vida laboral y personal, y pues esto da pie a que surjan trastornos tanto físicos como psicológicos. Y bueno, como comentaba María José, en México esa es la razón por la cual surge la NOM 035, ya que hay esta necesidad de reconocer e identificar cuáles son los factores de riesgo psicosociales, porque estos afectan el bienestar de los trabajadores, ocasionando cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, estrés, afectando el ciclo del sueño, entre otros problemas. Aquí hay una gráfica donde se pueden observar a nivel República Mexicana cómo los trabajadores están más de 48 horas y bueno, en materia de seguridad y salud en el trabajo, la regulación que existía antes era muy limitada al control solamente de las condiciones y riesgos físicos del trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo es el principal instrumento normativo a nivel laboral. Y ahí está. Y en esta otra podemos ver cómo esto es a nivel global, a nivel internacional, y en la primera gráfica es las horas de trabajo que México está en este lado, aquí casi al final, del lado izquierdo, del lado derecho, antes de Colombia, pero como se vio anteriormente, son muchísimas horas las que estamos en trabajo, y en la otra se ve el salario promedio y es México el primero donde tiene la peor paga a nivel mundial. Bien, ahora vamos a explicar un poco el modelo bajo el que estuvimos trabajando. Se titula Modelo de Consultoría Psicológica de Gestión del Talento Humano, desarrollado por Velasco y Cavazos en el 2017, el cual consta, pues, su desarrollo de dos fases. Primero, una investigación descriptiva y documental, la cual, desde un enfoque sistémico-antropológico, se elaboró una propuesta de modelo conceptual de consultoría organizacional. Posteriormente, se realizó la validación del modelo utilizando el método de Fossi-Delphi, el cual, mediante la herramienta de teoría de expertos, fue analizado para formar un segundo instrumento que permita cotejar con otros expertos una representación conceptual e integral. Estas son las fases del modelo de consultoría que vamos siguiendo. Son 8, la primera siendo las habilidades del consultor, la segunda siendo el diagnóstico de la empresa, la tercera es la propuesta de intervención, en cuarto lugar está la elaboración de instrumentos, posteriormente está la intervención, el monitoreo del sistema organizacional, el cierre, canalización al equipo de alto desempeño y la generación de investigación. Y bueno, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un plan de acción basado en la detección de factores de riesgo psicosociales de la NOM 035, con diversas estrategias para cada nivel de riesgo psicosocial en una institución de educación superior. Las preguntas que guiaron esta investigación, este trabajo, son ¿qué estrategias son adecuadas para el desarrollo de un plan de acción basado en la detección de factores de riesgo psicosociales de la NOM 035 y qué estrategias son adecuadas para intervenir en cada nivel de riesgo psicosocial? Como ya mencionamos anteriormente, nuestro plan de acción está basado en el modelo de Velasco y de Cavazos. Entonces, la primera fase la hicimos de habilidades del consultor. Aquí tuvimos que evaluar nuestras propias habilidades, lo hicimos a través de atributos y perfil ideal de un agente de cambio de Guizar de 2013, y también lo hicimos a través de talleres para seguir formándonos. La segunda fase, que es el diagnóstico, aquí evaluamos la filosofía, el clima laboral, las estrategias que son utilizadas por la institución, y también después de tener diferentes entrevistas con los encargados, nos dijeron que ellos querían el desarrollo de un plan de acción basado en los resultados de la detección de los factores de riesgo psicosocial de la NOM 035, y pues nosotros coincidimos después de nuestra observación. Así que nuestro plan de intervención se basó en el instrumento que fue aplicado por la institución y realizado por la misma norma. Aquí es donde estamos trabajando nosotros ahorita. En el cuarto paso, que es la propuesta de intervención. La NOM 035 puede ser abordada desde muchos ámbitos, pero nosotros nos estamos enfocando en la intervención en los procesos humanos.
porque esta intervención se dirige hacia los colaboradores, específicamente para trabajar situaciones y problemáticas como comunicación, solución de problemas, liderazgo, dinámicas de grupo. Entonces, estamos realizando estrategias para poder intervenir en estos ámbitos. Estos siguientes pasos, la intervención se va a realizar después, cuando terminemos de realizar nosotros nuestras propuestas. No lo vamos a hacer nosotros, entonces esta parte va a quedar en el monitoreo de los grupos de alto desempeño. Ellos son los que tienen que aplicarlas y después monitorear para poder canalizarlas y ya dirigirse a las personas que sean importantes, las que tengan los riesgos más altos, poder llevarlas con quien es necesario. El último paso, que es la investigación, que es un paso muy importante para el modelo, lo estamos realizando justo en este coloquio, compartiendo con ustedes, compartiendo nuestro proceso y lo que estamos haciendo. Y bueno, para que tengan un poco de contexto sobre la institución en la cual estamos trabajando nosotros, esta es una institución de educación superior mexicana particular con identidad católica. Esta surge del apoyo solidario de amplios sectores de la sociedad poblana y se constituye como un auténtico modelo de solidaridad social. Para esta institución es vital y propio de su carisma fundacional el que todos los miembros aspiren al pensamiento más alto y noble y supone una atención sistemática a la formación integral. La institución cuenta con 1.954 colaboradores de todas las modalidades y sistemas, desde primaria hasta posgrados y cursos. Los valores de la institución son la dignidad de la persona, la congruencia, justicia y la libertad, el respeto, amor, solidaridad, subsidiariedad y la verdad. Ellos buscan, por medio de estos valores, compartirlo con las personas con las cuales lleguen a trabajar. Bueno, un poco de lo que fue, está haciendo el trabajo. La planeación de este trabajo fue dividida en 26 sesiones, 2 sesiones semanales, y pues esto fue acordado a conveniencia de ambas partes, de los encargados de la organización y por nosotros los consultores junior. Y pues la dinámica que hemos estado siguiendo son sesiones de trabajo entre los consultores junior y también sesiones con los encargados de la organización, pues para resolver dudas, mostrar avances y recibir retroalimentación. También aquí pueden ver un fragmento de nuestro cronograma. Bueno, en este cronograma utilizamos un poco el modelo como de semáforo. Ponemos en verde las actividades que ya realizamos, en amarillo las que están en proceso y en rojo las que aún no están realizadas. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco al análisis de caso, donde se aplicó el diagnóstico de la NOM 035 a una muestra de 366 personas en una institución de educación superior, con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para después analizarlos y posteriormente aplicar diversas estrategias de prevención y reducción de riesgos. Y bueno, estos son los criterios de evaluación, que son 5 categorías, que es ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo y trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. Y bueno, la NOM 035 considera los siguientes niveles de riesgo, de abajo hacia arriba. Podemos ver que son nulo, bajo, medio, alto y muy alto. Y bueno, hay que poner pues mucha más atención a las categorías, a los dominios que salen pues entre el nivel de medio a muy alto y así pasar al siguiente paso que sería la intervención. Y bueno, el desenlace de la aplicación de la NOM nos muestra el nivel de riesgo de cada una de las categorías. Podemos ver que en ambiente de trabajo existe un nivel de riesgo nulo, en factores propios de la actividad, nivel de riesgo medio, organización del tiempo del trabajo, nivel de riesgo alto, liderazgo y relaciones en el trabajo, nivel de riesgo nulo, y entorno organizacional, nivel de riesgo nulo. Entonces, con base a estos resultados, realizamos diversas estrategias para disminuir estos niveles de riesgo y a continuación les mostraremos algunas de ellas.
Bueno, aquí pueden ver un fragmento de los planes de acción que nosotros estamos realizando como equipo. En este, pues tomamos en cuenta las categorías, los dominios y las dimensiones y obviamente los niveles. En cada nivel proponemos diferentes actividades. En este caso es una actividad que se llama ¿Dónde está el peligro? La descripción, los objetivos de cada actividad también los colocamos y los recursos que serán necesarios. Y esto, bueno, es un manual que al final entregaremos a la organización. Bueno, pues ahora que les hemos presentado pues un panorama de general de lo que estamos realizando, las conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento pues es de inicio pues recalcar que hasta el momento son resultados parciales, como lo comenta hace un momento mi compañera Ana Sofía. Seguimos en el cuarto paso, que es la propuesta de intervención, es decir, la fase de generación de las propuestas de intervención para la empresa. Y hay que recalcar también que estamos en un trabajo continuo con la institución, mediante reuniones, videollamadas, en donde nosotros explicamos qué es lo que estamos haciendo y a la vez que ellos nos mencionan qué es lo que se puede rescatar, qué se puede cambiar, cómo podemos mejorar continuamente, ¿no? Este proceso continuo entre empresa y colaboradores, que en este caso seríamos nosotros, los consultores junior, para tener la mejor intervención posible. Y pues los dejamos igual con esta frase que dice: las empresas tienen que entrar a las aulas y los estudiantes salir a las empresas lo antes posible, con políticas de Estado que apoyen y faciliten esta unión y la investigación conjunta en beneficio de la sociedad como motores de la innovación. Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta. Gracias, Miguel. Gracias, Magíster Xochitl Velasco, por su intervención, por orientar a su equipo de trabajo, a María Elena Cervantes, Ana Sofía Luna, Miguel Ernesto Sastre, María José Serrano y Andrea Páez. Ahora la invito a que haga la retroalimentación a su equipo de trabajo. Muchas gracias, colega Nubia. Pues un placer, como siempre. La verdad es un gusto ver cómo los consultores junior van desarrollando su talento y mostrando esta capacidad que tienen para dar más de lo que uno espera. La verdad, siempre han mostrado, y sobre todo en estos últimos semestres, que ellos van en el camino y no solamente ponen en alto, en este caso, la psicología organizacional, sino a la clínica, a la educativa, a la social y a la neuropsicología, porque parte del eje fundamental, en este caso del modelo de UPAEP, es precisamente considerar a todas las áreas para hacer una propuesta holística a las organizaciones en donde entramos. Felicidades, consultores juniors, por su labor, por su calidad, por este sentido humano en pro del bien común, no solamente de la institución, sino también de los colaboradores que participan. Y bueno, como algunos autores como Guizar, Audirar o Kurk dentro del ámbito de desarrollo organizacional dirían, ustedes acaban de hacer arte con esta propuesta. Entonces yo podría aquí seguir hablando y seguir diciendo el buen trabajo que realizaron, pero nada más me gustaría señalar también 4 elementos que detalla el modelo y que ustedes los han mostrado, que es el perfil del consultor, monitorear e identificar qué es lo que está pasando con la organización y dejar que la organización no dependa de los consultores, sino más bien que ellos se muestren autogestivos, generar esta parte de los equipos de desempeño y la investigación, que para nosotros es primordial dentro de UPAEP, no dejar nada más ahí en el tintero la información, sino compartirla en este caso con otras empresas para que ellos no repliquen algunas áreas de oportunidad y sí repliquen aquellas fortalezas que se tienen en la organización. Entonces, aplaudo nuevamente a nuestros consultores junior y ahora sí no sé si hay alguna pregunta y agradezco nuevamente a cada una de las universidades que nos ha apoyado. No, señora, en este momento estoy viendo es más como felicitaciones, halagos para la propuesta, para lo que están haciendo. Podrían hacer pues están preguntando que cuál es el nombre de la ponencia. Entonces, repito, intervención basada en la NOP 035 para una institución de educación superior bajo el modelo de consultoría psicológica de gestión de talento humano. Bien, no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos ya como al siguiente punto del evento. No sin antes agradecer a todos los ponentes, a las docentes que están como acompañando el proceso de todos sus equipos
y pues este es el resultado y por eso se sienten tan orgullosas de cada uno de ellos. Vamos a hacer ahora, le voy a pedir el favor a Geraldine que me apoye con la presentación, mención del reconocimiento a los profesores y a los equipos que estuvieron en todo el proceso. Todos los certificados van a tener el siguiente contenido, entonces solamente voy a hacer lectura del primero de ellos para de pronto no estar repitiendo la misma temática. Entonces la certificación, tanto la Universidad César Vallejo, la Universidad de Boyacá, la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y la UPAEP de México certifican por el presente, dejan en constancia que la magíster Diana Carolina Cárdenas Vallejo ha participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental, organizado por la Universidad de Boyacá, Colombia, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, la Facultad de Psicología Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla de México y la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo de Perú, realizado del 5 de octubre al 2 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones, Magíster Diana Carolina Cárdenas, y gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a continuar con el siguiente certificado. Certifican que las universidades anteriormente mencionadas certifican que Jennifer Viviana Pérez ha participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericana en Salud Mental. Felicitaciones, Jennifer, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Las universidades anteriormente mencionadas certifican que la magíster María del Pilar Alejos ha participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Muchísimas gracias, magíster, por su participación y aceptar nuestra invitación. Las universidades anteriormente mencionadas certifican que Yuki González ha participado como ponente en el webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Muchísimas gracias por tu participación, Yuki. Las universidades anteriormente mencionadas certifican que Jorge Luis Castillo ha participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Gracias, Jorge Luis, por tus aportes. También se certifica a Daniel Sotero Bocanegra como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Gracias, Daniel, por todos tus aportes. Las universidades anteriormente mencionadas certifican que la magíster Xochitl Velasco ha participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano de Salud Mental. Muchísimas gracias, magíster Xochitl, por su participación en este evento. Asimismo, agradecemos y certificamos a Andrea Páez Sedas por haber participado como ponente a este evento. También a María Elena Cervantes, que ha participado como ponente en este webinar denominado Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Gracias, María Elena. Lo mismo para Ana Sofía Luna Sánchez, que has participado como ponente del webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Gracias, Ana Sofía. Lo mismo para María José Serrano Bueno, como ponente en este Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental y de alguna manera pues mostrar su experiencia en todo este proceso. Finalmente, para Miguel Ernesto Sastre Mesas, que participó como ponente en este webinar Tercer Coloquio Latinoamericano en Salud Mental. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, a los participantes, a los ponentes, a los docentes, pero no quiero irme sin antes invitar a todos ustedes al jueves psicológico
que tiene como tema central gestión de emociones y la construcción social. Este se desarrollará el 21 de octubre a las 7 de la noche. Para que por favor nos acompañen. Como ustedes saben, es una mesa de expertos acerca de la temática y hablarán sobre este tema, gestión de emociones y la construcción social. No sin antes, me despido para agradecer a todo el equipo técnico organizador del tercer coloquio latinoamericano de salud mental, aportes innovadores, y también pues invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen el 24 de octubre a las 7 de la noche para también escuchar otras diversas experiencias en relación a lo que tiene que ver con su salud mental y cómo esta se puede manejar en diversos contextos. Entonces, muchísimas gracias a todos, un placer, que estén muy bien y nos encontraremos el jueves psicológico. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.